Creí que me ahogaba en un mar negro, pero no era agua, era carbón. Un polvo fino invadió mis pulmones, mis ojos, cada poro de mi piel. El mundo parecía moverse de forma extraña, como si danzara al ritmo de una música metálica e hipnótica, cruel y mortal. Abrí los ojos y me golpeó una oscuridad absoluta, la más intensa que jamás había sentido. Tardé unos segundos en comprender dónde estaba, aún dentro del tren, aún con vida, pero perdido en un espacio que no pertenecía a nadie. Me llamo Min, tengo 32 años, aunque después de lo que he vivido, parezco mayor. Trabajaba como estibador en los muelles de Chongjin, en la costa noreste de mi país, donde el viento del mar de Japón corta como cuchillos en invierno y hacer las preguntas equivocadas puede tener consecuencias fatales. Aquel día, desperté sepultado bajo pilas de carbón que se arremolinaban con creciente velocidad y comprendí, con una claridad aterradora, que había cruzado una línea invisible, la línea entre la vida y la condenación, entre la familiaridad de mi tierra y lo desconocido que me engullía por completo. El vagón olía a mineral húmedo, tierra quemada y petróleo. El aire, pesado y sofocante, provenía de las vías. Cada respiración era una lucha. Cada inhalación me raspaba la garganta como cristales rotos. Tosí, pero nadie me oía. Estaba completamente solo, sepultado entre el carbón, siendo transportado a un destino inimaginable. Intenté ponerme de pie, pero el tren me arrojó contra la pared metálica. El impacto me cortó el hombro y el dolor se extendió por todo el brazo. Me temblaban las piernas, no solo por el calor, sino por la debilidad que me consumía. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Horas? ¿Un día entero? La última imagen vívida que conservo es la del capataz gritándonos que cargáramos el último vagón antes del amanecer. Me sangraban las manos, estaba exhausto. Me tumbé un instante entre el carbón, solo para cerrar los ojos, solo para intentar respirar sin que me golpearan. Pero ese instante se convirtió en una eternidad, y ahora estaba aquí, atrapado en un vagón de acero, deslizándome por las vías hacia un destino desconocido. Palpé las frías paredes del vagón, buscando desesperadamente un resquicio de luz, una señal de esperanza, pero no había nada, solo metal y carbón. El tren traqueteaba, y ese movimiento, que debería haber sido aterrador, resultaba casi reconfortante, de no ser por el terror opresivo que sentía en el pecho. ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda para respirar? ¿Me encontrará alguien antes de que sea demasiado tarde? Y entonces comprendí la verdad. El tren de carbón que salía de Joryong cada semana, el mismo que nosotros, los prisioneros, cargábamos con tanto esfuerzo, jamás debió transportar personas, solo carga, mineral, muerte disfrazada de roca negra. El pánico me recorrió la espalda como una serpiente. Si cruzaba la frontera y me encontraban al otro lado, me ejecutarían. Si los guardias me descubrían primero, también. Y si nadie venía, me asfixiaría allí, enterrado vivo. Fue en ese instante, en la más absoluta oscuridad, cuando susurré: Dios, confío en ti. Y fue ese pequeño hilo de fe, más pequeño que un susurro, el que se convirtió en mi ancla en medio de aquel mar negro. Dios, si existes, si de verdad me oyes, escúchame. Las palabras me fallaron, porque hasta ese momento no estaba segura de creer de verdad. Había visto tanta crueldad, tanto sufrimiento sin respuesta, que la fe parecía un recuerdo lejano. Pero allí, en ese vagón que se balanceaba hacia lo desconocido, ya no me quedaba nada a lo que aferrarme. Cerré los ojos, aunque daba igual abrirlos o cerrarlos. La oscuridad era total. Intenté respirar, pensar, recordar cómo había llegado a ese punto de quiebre. Todo empezó con esas Biblias escondidas en sacos de arroz. Trabajaba en el puerto, descargando barcos procedentes de Rusia y China, lugares que solo conocía por viejos mapas. Era un trabajo agotador, donde la vida valía menos que la carga que se transportaba. Pero en aquel país, tener trabajo significaba tener algo que llevar a la mesa de la familia. Aquel día, llegaron sacos de arroz con extrañas marcas, letras que no reconocí de inmediato. El capataz estaba visiblemente nervioso, incluso con el frío intenso de febrero.
Me ordenó llevar 3 bolsas específicas a un almacén apartado, lejos de la vista de cualquier supervisor. Debí negarme, debí fingir que no oía, pero me prometió una ración extra para mi familia, y el hambre era más fuerte que el miedo. Llevé las bolsas al almacén, y cuando una de ellas se rompió, casi se me para el corazón. Dentro, escondidos, había libros, pequeños, coloridos, con letras en mi idioma, pero con títulos que nunca aparecían en las bibliotecas oficiales: el Evangelio de Mateo, los Salmos, el Nuevo Testamento, Biblia. Sabía que estaba viendo algo prohibido, algo que, de ser descubierto, podría borrar mi existencia en segundo. Cerré la bolsa, intenté terminar mi trabajo y olvidarme del asunto, pero no me olvidaron. 3 noches después, llamaron a mi puerta con botas militares, linternas cegadoras y gritos que convertían simples preguntas en acusaciones mortales. ¿Dónde están los libros? ¿Quién más sabe de él? No importaba si decía la verdad, que solo llevaba bolsa y que desconocía su contenido hasta que una se rompió. En el país donde vivíamos, la verdad no vale nada cuando ya te han declarado culpable. Me sacaron a rastras mientras mis compañeros miraban hacia otro lado. Nadie podía ayudarme. Nadie se atrevía siquiera a recordar mi nombre. En el camión militar, el olor a gasolina se mezclaba con el miedo. 12 personas nos apiñábamos en la parte trasera, con el rostro inexpresivo y el corazón latiendo en silencio con la misma pregunta: ¿cuánto tiempo nos queda? El viaje duró toda la noche. Cuando por fin se detuvieron, el amanecer reveló las puertas de Horion, el campo de trabajos forzados del que pocos regresan. Y ahora, semanas después, huía de aquel infierno de la forma más absurda imaginable, escondida en un vagón de carbón, sin plan alguno, sin saber si seguía en mi país o si ya había cruzado a un destino aún más incierto. Solo había oscuridad, el tren en marcha y un susurro de fe. Dios, ayúdame a sobrevivir. El tren redujo la velocidad y sentí un nudo en el estómago. Voces provenientes del exterior, amortiguadas por las paredes metálicas, hombres hablando un idioma que no pude identificar. ¿Chino? ¿Ruso? No estaba seguro. El chirrido de los frenos oxidados rompió el silencio. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración, rezando en silencio para que el polvo de carbón que cubría cada centímetro de mi cuerpo me hiciera invisible, que nadie abriera esa puerta, que el tren simplemente siguiera su camino y me llevara lejos, a cualquier lugar, con tal de que no fuera allí. Una linterna iluminó una grieta que no había visto antes. El corazón me dio un vuelco. En ese instante, supe que mi historia apenas comenzaba, pero necesito volver al principio, a aquellos días en que mi nombre se pronunciaba sin temor. Chongjin es una ciudad portuaria olvidada por el mundo, atrapada entre montañas grises y un mar embravecido. En invierno, el viento siberiano corta la piel como cuchillas. En verano, la humedad se adhiere a ella como una segunda capa de ropa sucia. Es un lugar donde se sobrevive, no donde se vive. Llevo cargando sacos desde los 13 años. Empecé con cargas pequeñas: azúcar, harina. Luego vinieron sacos pesados, cemento, herramientas, piezas oxidadas de maquinaria procedentes de Rusia o China. A los 22, mi espalda ya pesaba tanto como la de un hombre de 50. A los 30, tenía las manos tan callosas que apenas sentía el dolor cuando la cuerda me cortaba la piel. No me quejaba, había trabajos mucho peores. La rutina era dura, pero casi reconfortante en su monotonía. Despertarme antes del amanecer, caminar 3 kilómetros hasta los muelles, cargar lo que hiciera falta hasta la puesta de sol y luego volver a casa con una ración de arroz, a veces un trozo de pescado seco, con la esperanza de que al día siguiente fuera igual. Todo cambió un martes de febrero. El cielo parecía más bajo, cargado de nubes que presagiaban nieve, pero que nunca se disiparon. Atracó un barco más pequeño de lo habitual, con manchas de óxido en el casco y una tripulación que apenas hablaba. Descargaron 120 sacos de arroz, aparentemente comunes, destinados a la distribución oficial. El capataz Lee me llamó aparte. Un hombre marcado por la vida, cicatrices de viruela, dientes amarillentos por el tabaco barato. Min Seok, dijo en voz baja, mirando por encima del hombro.
Necesito que lleves estos 3 sacos al almacén 5, al lado del depósito de combustible. Asegúrate de que nadie más los vea. Algo en su tono me estremeció. El almacén 5 llevaba meses cerrado, un lugar que solo existía en los mapas y en historias susurradas, pero que nadie visitaba. ¿Por qué yo?, pregunté, no por rebeldía, sino por curiosidad mezclada con miedo. Sacó una bolsita de tela del bolsillo y me mostró su contenido. Arroz limpio, sin piedras ni gorgojos, distinto a todo lo que yo había cargado antes. Tu familia comerá mejor esta semana, dijo, como si no hubiera otra opción. Me eché la primera bolsa al hombro. Pesaba casi lo mismo que las demás, quizá un poco menos, pero en ese momento aún no sabía que aquel pequeño gesto cambiaría mi vida para siempre. El almacén olía a almidón y humedad, como una bodega olvidada por el tiempo, mezclada con la sal marina que llegaba desde los muelles. Caminé despacio, evitando la mirada de los otros estibadores, cruzando el patio donde los supervisores fumaban y jugaban a las cartas, hasta llegar a la puerta del almacén número 5. Crujió, como si no se hubiera abierto en año. Dentro, la oscuridad olía a aceite viejo y al tiempo detenido. Coloqué la primera bolsa en el suelo, luego la segunda. La tercera se me resbaló de las manos, cayendo con un golpe sordo que resonó en el silencioso almacén. La tela se rasgó y parte del contenido se derramó sobre el suelo de cemento. Arroz, blanco. Pero mi mirada no se detuvo en el arroz. Entre los granos había algo envuelto en plástico transparente, pequeños paquetes del tamaño de mi mano. Los recogí con dedos temblorosos, saqué el arroz y vi las tapas. Libros pequeños, cartas en mi idioma, títulos que nunca había visto en bibliotecas, escuelas ni en ningún otro lugar permitido. El Evangelio de Juan, Salmos, los Hechos de los Apóstoles. El corazón me latía con fuerza. Contuve la respiración. Sabía, con absoluta certeza, el peligro que entrañaba lo que tenía entre manos. Eran Biblias, literatura prohibida, propaganda enemiga, veneno ideológico, todo aquello que nos enseñaban a odiar, todo lo que prometía quebrar la unidad del pueblo. Poseer uno de esos libros significaba una reeducación forzada, o algo peor. Instintivamente solté los paquetes, como si ardieran, y recogí el arroz derramado, con las manos temblorosas pero ágiles. Cerré la bolsa rota lo mejor que pude y apilé las 3 contra la pared del fondo. Salí del almacén como si huyera de un incendio. Afuera, Lee me esperaba, fumando un cigarrillo escondido en la palma de la mano. ¿Algún problema?, preguntó sin mirarme directamente. Ninguno, mentí, con la voz más firme de lo que esperaba. Me entregó la bolsa de arroz. Pesaba más de lo que imaginaba, suficiente para alimentar a mi madre y a mi hermana durante días, pero por dentro me sentía como una piedra atada a alguien que se ahoga. «Olvida lo que viste», dijo Lee tan bajo que apenas pude oírlo por encima del viento. «Y seguimos vivos». Asentí, recogí el arroz y volví al trabajo. Intenté olvidarlo, de verdad que lo intenté. Seguí cargando sacos, moviendo cajas, siguiendo órdenes, pero cada noche, al cerrar los ojos, veía esas extrañas palabras, prometiendo algo que apenas podía comprender. 3 días después, vinieron a buscarme. Pasada la medianoche, unas botas golpearon la puerta con fuerza. No llamaron, solo se oyó el impacto de la madera al ceder. Linternas iluminaron la pequeña habitación, diseñada para 3, pero ocupada por 6 hombres aterrorizados. «¡Min Seok!», gritó uno de los policías. «¡Fuera!». No pregunté por qué. No dije nada. Me puse mis zapatos gastados, agarré mi chaqueta fina y los seguí con la cabeza gacha. Mis compañeros de habitación apartaron la mirada, como si ya hubieran olvidado mi nombre. Uno de los hombres con quienes había compartido una comida apenas una semana antes retrocedió un paso, como si mi presencia pudiera contagiarlo de culpa. Después de esa noche, nadie volvió a mencionar mi nombre. En el camión militar, apretujado entre otros 11 prisioneros, comprendí la verdad. Lee había sido capturado y, bajo tortura, había revelado nombre, todos los nombres de quienes habían tocado las bolsas. Si alguna vez has sentido que un solo error puede destruir tu vida entera,
comprenderás la abrumadora sensación que me invadió en ese momento. El camión avanzaba a toda velocidad por caminos que parecían conducir al fin del mundo. Quizás tú también hayas cargado algo sin saber su verdadero peso. Quizás también te preguntes si Dios observaba cuando todo se derrumbó. Te aseguro que sí. Pero en ese momento, mientras nos dirigíamos a Jorion, aún no lo sabía. El campo emergió al amanecer como una herida abierta en la tierra. Jorion no existe en los mapas que alguien fuera de esos muros pueda leer. Vive en las pesadillas de quienes han oído su nombre y en los recuerdos fragmentados de los pocos que lograron escapar. Un lugar creado para borrar a la humanidad. Las vallas tenían 6 metros de altura, coronadas con alambre de púas en espirales tan gruesas como serpientes de metal. Las torres de vigilancia observaban cada movimiento. Los guardias no les quitaban la vista de encima. Más allá de las vallas, hileras perfectas de barracones grises se extendían como lápidas en un cementerio que aún no estaba lleno. Bajamos del camión para recibir golpes, no con los puños, sino con las culatas de los fusiles. Querían que entendiéramos desde el primer segundo. Allí no éramos personas, éramos números, errores que corregir. Recibí el número 427. Minseok había dejado de existir. Con ello, todo lo que era quedó atrás. Los barracones apestaban a humanidad concentrada, sudor rancio, enfermedad y desesperación impregnadas en cada tabla podrida. Dormíamos en literas triples tan estrechas que teníamos que tumbarnos de lado. Éramos 42. En un espacio diseñado para 20. En invierno, el calor corporal era lo que nos mantenía con vida, pero también propagaba todas las enfermedades que asolaban aquel lugar. El primer día no trabajamos. Nos obligaron a permanecer de pie en el patio desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin agua, sin comida, sin explicaciones. Algunos se desmayaron, los dejaron tirados en el suelo como advertencia. Uno de ellos no volvió a levantarse. Su cuerpo permaneció allí hasta el día siguiente, cuando finalmente lo sacaron a rastras. Nadie preguntó su nombre. Al segundo día comenzó el trabajo. Nos esperaban vagones cargados de carbón. Jong, dueño de una mina a 3 kilómetros del campo, producía carbón de baja calidad que exportaba a China para obtener divisas. Nuestro trabajo era sencillo, brutalmente sencillo: llenar cada vagón antes del anochecer. Si fallábamos, no comeríamos. El carbón llegaba en carretillas, empujadas por los propios prisioneros de la mina. Piedras del tamaño de puños, algunas más grandes que cabezas humanas, dejaron de desaparecer, al menos durante unas horas. Pero la rutina no mitigaba el dolor. Cada vagón de carbón, cada piedra del tamaño de puños o cabezas, aún debía ser levantada, transportada, colocada, manos abiertas, carne viva expuesta al polvo negro, el hambre atormentando los estómagos. La vida en el campo era un ciclo interminable de dolor y vigilancia, donde cada minuto parecía destinado a recordarnos que éramos números, nada más. En la tercera semana, me di cuenta de que mi mente empezaba a desconectarse. Contaba vagones de tren, piedras, pasos, cualquier cosa para escapar de la realidad. Jin H. intentaba mantenerme alerta diciéndome: no te pierdas, el cuerpo se acostumbra, pero la mente no puede desconectarse del todo. Intentaba creerle, pero la línea entre soñar y despertar se difuminaba. Una noche, mientras intentaba dormir en la litera de madera podrida, oí el sonido que lo cambiaría todo, un crujido metálico lejano, como si el campamento mismo respirara. Un tren. No era solo un tren cargado de carbón, era una oportunidad para escapar. Me oculté entre las sombras del vagón, recordando el olor a carbón y el miedo que me había atormentado desde el primer día. La oscuridad era mi aliada, el silencio, mi escudo. Cerré los ojos, respiré hondo e hice una promesa silenciosa. Si sobrevivía a esa noche, jamás volvería a ser un número. Jamás permitiría que el miedo dictara mis decisiones. El mundo exterior podía ser frío e incierto, pero había algo que ningún campo de trabajos forzados podía arrebatarme: mis ganas de vivir. Y en ese momento, mientras el tren se balanceaba suavemente hacia lo desconocido, me di cuenta de que mi historia, que había comenzado con sacos de arroz y libros prohibidos, aún no había terminado. Un hombre de nuestro cuartel simplemente se quedó dormido,
y no volvió a despertar. Otro tropezó con una piedra suelta, cayó violentamente y se fracturó la pierna en un ángulo que parecía imposible. No había médico ni medicinas. Lo llevaron a otro cuartel, al que todos llamábamos la sala de espera. Nadie sabía si lo atendieron allí o si simplemente lo dejaron ir en paz. Nunca lo volvimos a ver. Y entonces llegó esa noche, la noche que lo cambiaría todo. Habíamos trabajado desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. 3 vagones cargados, heridas abiertas en mis manos que apenas habían cicatrizado. Jean se cayó 2 veces, pero se levantó porque sabíamos que no levantarnos significaba pasar hambre. El capataz, un hombre cruel llamado Park, gritó que faltaba un vagón, el último, que debía llenarse antes de que el tren partiera al amanecer hacia la frontera china. ¡Terminado!, gruñó. Mañana no habrá desayuno para ninguno de ustedes. Éramos 12, exhaustos, al límite de nuestras fuerzas, pero no teníamos otra opción. Piedra a piedra, golpe a golpe, el carbón se acumulaba lentamente dentro del vagón metálico. Lo transportaba del carro al borde del vagón, subía, descargaba, bajaba, una y otra vez, sin parar. Me temblaban las piernas, la vista se me nublaba y el mundo parecía encogerse. Cargar, subir, descargar, bajar, hasta que ya no pude más. Me arrodillé dentro del carro, intentando reunir fuerzas para continuar. Necesitaba solo un instante, un momento para recuperar el aliento. Me tumbé boca arriba entre las piedras negras. El carbón estaba frío contra mi mejilla. El cielo nocturno, apenas visible a través de la abertura del carro, dejaba entrever unas tímidas estrellas. Solo un momento, murmuré. Cerré los ojos y dejé que el cansancio me invadiera. Oí voces lejanas, Jin Ho llamándome, alguien diciendo algo incomprensible. Luego, silencio. El sonido de las brasas cayendo se desvaneció. El agotamiento me arrastró a una oscuridad más profunda que la noche misma, un sueño del que no quería despertar pronto, pero desperté. La oscuridad era absoluta, el tren se balanceaba violentamente, el ruido metálico ensordecedor. El pánico me subió a la garganta como una bestia viviente. Si nunca has sentido verdadero terror, si nunca te has despertado sin saber dónde estás, ni si volverás a ver la luz, quizá no puedas imaginar lo que sentí. Y sin embargo, hay algo que tal vez ya hayas sentido: estar atrapado en una situación que no elegiste, cargando con las consecuencias de decisiones que ni siquiera tomaste. Quiero compartir esto porque, incluso en ese momento tan oscuro, Dios estaba presente, cuidándome de maneras que solo comprendería después. Mi despertar fue abrupto, como ser rescatado de un abismo. Me vi arrojado de nuevo a una realidad que no podía comprender. Oscuridad total, movimiento constante, ruido ensordecedor y carbón por todas partes. Me incorporé de golpe, golpeándome la cabeza, pero en medio de la desesperación, algo empezó a conmoverme. La silenciosa sensación de que no estaba solo, de que Dios seguía conmigo. Un dolor agudo me atravesó el cuerpo como un rayo, pero nada comparado con el terror que me invadió al darme cuenta de dónde estaba. El vagón se movía, estaba cerrado, y yo seguía encerrado dentro. ¡No, no!, grité, pero mi voz se perdió entre el traqueteo de las ruedas sobre los raíles. Busqué a tientas desesperadamente. Mis manos recorrieron las paredes metálicas, los remaches oxidados, buscando una grieta, un pestillo, cualquier salida. Nada, ni pomo ni escapatoria. El vagón no estaba hecho para personas, solo para carga, mineral, cosas muertas. Mi respiración se aceleró. Cada bocanada raspaba mis pulmones con el polvo negro del carbón. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir en ese espacio cerrado? ¿Minutos? ¿Horas? Golpeé las paredes con puñetazos débiles, patéticos, completamente inútiles contra el rugido del tren. Nadie podía oírme. Nadie sabía que estaba allí. Y entonces me asaltó la pregunta más aterradora. ¿A dónde voy? El tren que salía de Joryong se dirigía hacia la frontera china, cargado de carbón para vender. Si me encontraban al otro lado, me ejecutarían como desertor. Si abría el vagón antes, me matarían por intentar escapar. De cualquier forma, estaba condenado. Caí de rodillas sobre el carbón, temblando, no de frío, sino de miedo, un terror que me heló hasta los huesos.
Por primera vez en meses, quizá años, lágrimas calientes corrían por mi rostro cubierto de hollín. ¿Por qué? Susurré en la oscuridad. ¿Por qué sobreviví 2 meses en Jorion? 2 meses de hambre, palizas y humillación. 2 meses cargando carbón suficiente para llenar 100 vagones, viendo morir a mis amigos mientras yo seguía con vida. ¿Para qué? El tren dobló una curva y perdí el equilibrio, rodando contra la pared lateral. El carbón me perforó las costillas. Me dolía cada músculo, cada herida, cada pulmón. Me quedé allí tendido, demasiado débil para levantarme. Cerré los ojos, pero fue inútil. La oscuridad era total. Y entonces, en el aterrador silencio de mi desesperación, algo cambió. No había luces brillantes, ni voces celestiales. Era sutil, casi imperceptible, pero un recuerdo me vino a la mente. Aquellas Biblias escondidas en los sacos de arroz, los pequeños libros que apenas había hojeado, fugazmente, antes de cerrar el saco roto. Una de las tapas tenía palabras que, de alguna manera, se habían quedado grabadas en mi memoria. Memoria, salmos. Y entonces, sin saber de dónde venía, murmuré: aunque ande en valle de sombra de muerte, no sé lo demás, no sé todas las palabras, pero aún así, sigo intentándolo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Mi voz flaqueó. No sabía si esas palabras eran correctas, ni si tenían algún significado real, pero eran todo lo que tenía, lo único que me sostenía en aquel abismo de hierro y carbón. Y, en ese instante, incluso rodeada de miedo y oscuridad, algo dentro de mí comenzó a calmarse. Algo comenzó a creer que no estaba sola. Mío, susurré al fin. No sé si me oyes, no lo sé. Si de verdad existes, si hay la más mínima posibilidad de que estas palabras te lleguen, por favor, ayúdame. No pedía que me rescataran, ni tampoco grandes milagros. Solo pedía no estar completamente sola, en esa oscuridad asfixiante. El tren continuó su marcha. El ruido constante de las ruedas sobre las vías persistía, y la oscuridad no se disipaba. Aún así, algo dentro de mí pareció calmarse, como si una mano invisible se hubiera posado sobre mi hombro y susurrado: «Aguanta un poco más». Respiré hondo. Me obligué a incorporarme, a controlar cada latido, a pensar en lugar de dejarme llevar por el miedo. El pánico no había cesado. Si el tren se dirigía a China, el viaje duraría horas, quizá un día entero, y necesitaba sobrevivir. Cada respiración debía ser calculada, cada movimiento preciso. Me acurruqué en un rincón del vagón, intentando ocupar el menor espacio posible. El carbón me rodeaba como una tumba. Un polvo negro se posó sobre mi piel, sobre mi ropa, en cada pliegue de mi cuerpo. Cerré los ojos y conté. Conté cada respiración, cada segundo, cada leve cambio en el ritmo del tren. Cualquier cosa para mantener la mente despierta, cualquier distracción para evitar que el terror me consumiera. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente el tren empezó a frenar. El corazón me latía a 1000 por hora. Oí voces afuera, hablando en otro idioma. Sin duda no era coreano. Había una cadencia extraña, una musicalidad desconocida. Estábamos en China, o quizá aquello era solo otra prueba cruel. No sabía si significaba la salvación o simplemente una nueva forma de desesperación. El tren volvió a ponerse en marcha. La pequeña chispa de esperanza que habían encendido esas voces se apagó. No me encontraron. El vagón seguía cerrado y yo seguía atrapado en ese ataúd de metal y carbón, ahora en territorio extranjero. Lo que ignoraba era que el viaje apenas comenzaba. El tren no iba a ningún sitio en concreto. Se detenía en estaciones intermedias, esperaba en vías muertas y avanzaba lentamente a través de regiones montañosas. Cada parada era una mezcla de esperanza y terror. Cada partida me hundía más en la desesperación. Las primeras horas fueron las más crueles. El polvo de carbón se había convertido en mi peor enemigo, aferrándose a mis pulmones como alquitrán. Cada tos esparcía más partículas que me veía obligado a inhalar. Un ciclo cruel y lento que parecía querer extinguirme. Intenté respirar a través de la camisa, cubriéndome la boca y la nariz con la tela desgarrada. Ayudó, pero solo un poco. El aire se sentía pesado, denso, como si la oscuridad misma me aplastara los pulmones. Y entonces me invadió la sed,
más rápido de lo que podía soportar. Cada célula de mi cuerpo ansiaba agua. Sabía que tenía que resistir. Solo tenía que sobrevivir un poco más. No había bebido agua desde antes de cargar el último vagón. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿12 horas? ¿Más? Sentía la lengua como cuero seco en la boca, hinchada, imposible de mover. Tenía los labios agrietados y al lamerlos solo sentí polvo negro y sangre. Pensé en la sopa aguada de Joryong, esa agua turbia que antes me había parecido miserable. Ahora la habría bebido hasta la última gota, como si fuera oro líquido. Habría lamido las paredes oxidadas del vagón si hubiera encontrado la más mínima humedad. Pero no había nada, solo carbón seco, metal frío y oscuridad total. Después llegó el hambre, pero, curiosamente, fue más fácil de soportar que la sed. 2 meses en Joryong me enseñaron que el cuerpo puede seguir funcionando incluso estando casi vacío. Sin agua, en cambio, todo se vuelve imposible. Intentaba controlar la respiración, conservar energía, calmar mi corazón acelerado, pero el pánico acechaba, siempre al acecho, como un animal hambriento, esperando el momento oportuno para atacar. ¿Cuánto tiempo más podría sobrevivir allí? ¿3 días sin agua? ¿4? El cálculo era simple y brutal, así que hice lo que pude. Recé. No fueron oraciones bonitas, ni palabras ensayadas, solo súplicas desesperadas lanzadas a la oscuridad, dirigidas a un Dios que tal vez escuchara o que estuviera tan vacío como aquel vagón. Dios, si existes, necesito agua, necesito aire, necesito algo, lo que sea. El silencio fue mi respuesta. Solo el tren mantenía su zumbido constante. Aún así, seguí adelante. No entendía por qué me estaba pasando esto. No sabía si era un castigo, una prueba o simple mala suerte. Pero si había un propósito, si había una razón para cada maleta que cargaba, cada Biblia que veía, cada día en Joryong, necesitaba descubrirlo. Las horas se arrastraban como años. Perdí la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche, si había pasado un día entero o solo unas pocas horas más. El tiempo en la oscuridad no funciona como de costumbre. Se estira, se retuerce, se vuelve viscoso y cruel, asfixiante como el polvo de carbón. Comencé a tener alucinaciones. Vi a mi madre de pie en un rincón del carro que no podía ver, pero sabía que estaba allí. Su suave voz me llamaba, preguntándome por qué no volvía a casa. «Pronto, mamá», murmuré. Poco después, vi a Jinjo, mi compañero de Joryong, acarreando carbón sin cesar, con la carretilla dejando caer piedra tras piedra. Seguí contando, dijo con una voz que parecía provenir de otro mundo. «Si dejas de contar, desapareces». Entonces vi al capataz Lee, el hombre que me entregó esas malditas bolsas, sentado sobre un montón de arroz y Biblias, sonriendo con los dientes manchados. «Sabías lo que llevabas», me acusó. Siempre lo supe. Sacudí la cabeza violentamente, intentando alejar las visiones. Apreté mi brazo, buscando un dolor que me anclara a la realidad. Pero la línea entre lo real y lo imaginado se había vuelto tan tenue como el polvo negro que flotaba en el aire. Y el segundo día fue aún peor. O al menos eso supuse que sería el segundo día. Ya no estaba segura de nada. Mi cuerpo empezaba a fallarme de maneras que no podía ignorar. Los calambres en las piernas eran tan intensos que gritaba en la oscuridad. Sentía la garganta hinchada con cada respiración. La cabeza me palpitaba como si fuera a estallarme por dentro. Me acurruqué en posición fetal sobre las brasas, temblando aunque no tenía frío. Mi cuerpo se apagaba lentamente, conservando energía, preparándose para lo que parecía inevitable. «No puedo más», susurré. Simplemente no podía. Y entonces, en medio de la rendición total, sentí algo distinto. No era físico, sino profundo, real. Una presencia invisible, como si alguien se hubiera sentado a mi lado en aquel oscuro vagón. No podía verla ni tocarla, pero estaba ahí. No me asustaba, me reconfortaba. Una sensación clara. No estás solo. Las palabras no venían de fuera, sino de dentro, o quizá de esa misma presencia que compartía el espacio conmigo. Y entonces, desde algún lugar dentro de mí, surgieron las palabras: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Las reconocí.
Eran del salmo que ya había visto, del libro que había hojeado rápidamente, palabras escritas milenios atrás, por alguien que también había conocido la oscuridad, alguien que también había sentido la presencia de Dios. Lloré entonces, lloré como no había llorado en años. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo más profundo, alivio mezclado con asombro, temor mezclado con gratitud. En ese instante, lo supe con certeza, no acabaría en ese vagón. No por mi fuerza, no porque lo mereciera, sino porque alguien superior al carbón, más poderoso que el metal, más fuerte que el miedo, estaba conmigo en esa oscuridad. Al tercer día, noté que el tren cambiaba de ritmo, iba más despacio, hacía más paradas, las voces del exterior sonaban más cercanas. Estábamos llegando, mi cuerpo estaba destrozado, lengua hinchada, labios agrietados, el estómago contraído por dolorosos nudos, manos y pies entumecidos. Aún así, tenía la mente clara. Si me descubrían, tendría dos opciones: huir o rendirme. Huir probablemente significaría un disparo. Rendirme, la deportación o la ejecución. Pero en ese momento pareció existir una tercera opción, una que aún no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, porque esa presencia me lo había asegurado. No estás solo. El tren por fin se detuvo. Esta vez, el silencio no fue pasajero, fue permanente. Voces, pasos pesados sobre la grava, el crujido del metal al abrirse los vagones. Me puse de pie con dificultad, cada músculo protestando, cada articulación crujiendo, pero me mantuve en pie, porque si iba a afrontar lo que viniera después, lo haría de pie. La luz comenzó a filtrarse por una grieta que no había visto antes, un delgado rayo dorado que atravesaba la oscuridad como una espada divina, y entonces la puerta de mi carruaje empezó a abrirse. Entonces pensé, recordando todos esos momentos en que me sentí solo, en mi punto más oscuro, y algo o alguien me demostró que no lo estaba. Lo que sucedió después demostró que los milagros no siempre son ruidosos, a veces son tan silenciosos como un gesto de compasión. La luz me cegó. Tras 3 días en completa oscuridad, el día estalló ante mis ojos como cuchillos. Cerré los párpados con fuerza, alzando una mano temblorosa para protegerme, pero fue inútil. Cada rayo penetraba grietas y fisuras, quemando mi retina con su brillo implacable. Oí voces, asustadas, fuertes, en chino, que apenas entendía. El tono, sin embargo, era inconfundible. Alarma, confusión, quizá repulsión. Una de ellas maldijo, otra gritó algo que sonó como una orden. Me quedé allí, tambaleándome, cubierto de polvo negro de pies a cabeza, como un espectro que emerge de su propia tumba. Cuando por fin abrí los ojos, vi a 4 obreros chinos con monos azules manchados de grasa y carbón. Me miraron fijamente con expresiones que mezclaban sorpresa y horror. Uno de ellos retrocedió, como si yo fuera una visión imposible. Intenté hablar, pero mi garganta, devastada por la sed y el polvo, solo produjo un sonido ronco, casi inhumano. Me tambaleé hacia adelante y caí de rodillas sobre el andén de hormigón, sintiendo el impacto resonar en mis huesos. El mundo giraba en colores vibrantes tras tanta oscuridad, en sonidos estridentes tras tanto silencio, interrumpidos solo por el lejano retumbar del tren. Uno de los trabajadores se acercó con cautela, como si dudara de si yo era real o una amenaza. ¿Cómo? Empezó en chino. Luego intentó en coreano, con un acento marcado pero comprensible. ¿Cómo llegaste aquí? No pude responder. Mis ojos, desorbitados y desesperados, hablaron por mí. Solo pude articular una palabra: agua. Algo cambió en su expresión. La alarma dio paso a la compasión, quizá al reconocimiento de que ante él se encontraba alguien al borde de la muerte. Se volvió hacia sus compañeros y gritó algo. Uno de ellos corrió hacia un edificio cercano. Los otros 2 intercambiaron miradas, debatiendo claramente qué hacer. En sus ojos, la pregunta tácita: ¿denunciarlo o ayudar? El hombre que me habló se arrodilló a mi lado. Tendría unos 50 años, con profundas arrugas alrededor de los ojos y las manos callosas por décadas de duro trabajo. Difícil, murmuró. No, respondí. Asentí. Mi estado hablaba por sí solo. Respiró hondo, como si cargara él solo con el peso de la decisión.
y asintió para sí mismo. El tercer empleado regresó corriendo con una botella de plástico llena de agua. Me la entregaron con cuidado, como si fuera de cristal, y bebí. Cada gota me quemaba, salvándome de una muerte que ya parecía segura. Sostuve la botella con manos que temblaban como hojas al viento. Me la llevé a los labios y por fin bebí. El agua parecía un milagro embotellado. Jamás imaginé que algo tan simple pudiera tener un sabor tan sagrado. Fresca, pura, bajó por mi garganta reseca, ardiendo y calmando a la vez. Bebí demasiado rápido y me atraganté con la mezcla de agua y carbón, pero no podía parar. «Despacio, despacio», dijo el hombre mayor, posando su mano en mi hombro. «Si bebes tan rápido, te vas a enfermar». Respiré hondo e intenté escuchar cómo mi cuerpo procesaba aquel inesperado regalo. Mientras tanto, los 4 hombres murmuraban entre sí. Podía oír fragmentos de sus palabras. Me di cuenta de que estaban debatiendo si llamar a alguien o no. Uno señaló un edificio lejano, probablemente sugiriendo llamar a los supervisores. Otro negó con la cabeza vehementemente. Finalmente, el hombre que me había dado agua habló con firmeza y decisión. Los demás asintieron a regañadientes. Se volvió hacia mí, su voz ronca intentando imitar el acento coreano. «No podemos quedarnos aquí. Pronto llegarán más supervisores. ¿Puedes ir andando?» «Creo que sí», logré susurrar con voz ronca, rascándome la garganta. Con paciencia, me ayudaron a ponerme de pie. Me dolían todos los músculos. Mis piernas apenas me sostenían. Aún así, con un hombre a cada lado apoyándome, di pasos temblorosos. Me alejaron de las vías principales, entre edificios y almacenes desgastados por el tiempo. Entramos en una pequeña habitación. El aire estaba impregnado del olor a aceite de motor y té rancio. Una estufa portátil, cajas apiladas y herramientas colgadas en las paredes le daban un aire improvisado, pero también de refugio. Se sentaron en sillas de plástico agrietadas. Uno trajo más agua, otro un paquete de galletas. Devoré cada bocado como si fuera la comida más preciada de mi vida. «¿Por qué me ayudan?», alcancé a preguntar, con la voz aún débil. El hombre mayor suspiró y se encogió de hombro. «Mi hermano se escapó hace 20 años. No sé si sigue vivo, pero alguien le ayudó. Llegaron cartas, pocas, pero llegaron. Quizás sea el karma, quizás solo bondad humana. Llámalo como quieras. Hoy te toca a ti». Pasamos así unas horas. Más agua, más comida. Uno de ellos encontró una chaqueta vieja para reemplazar mi ropa, hecha jirones y cubierta de hollín. Otro trajo un paño húmedo para limpiarme la cara, al menos parcialmente. Cuando pude hablar sin que cada palabra me doliera, les conté lo que había vivido. La prisión, Yueryong, el vagón. No mencioné las Biblias, pero compartí las oraciones, las palabras que susurré en la oscuridad. El hombre mayor escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió lentamente. «Hay un lugar en Yanbian, una iglesia no oficial. Entienden, ayudan a gente como tú». Se me aceleró el corazón. «¿Una iglesia cristiana?», pregunté. Confirmó. «Los coreanos que viven aquí legalmente ayudan a quienes cruzan la frontera. Es peligroso para ellos y para ti, pero es la única opción si quieres tener una oportunidad». No lo dudé. «Llévame allí, por favor». Uno de los jóvenes se ofreció a acompañarme y sentí por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, tenía esperanza de sobrevivir y de un nuevo comienzo. Esperamos hasta que el sol comenzó a ponerse, cuando el cambio de turno generó suficiente confusión como para que pudiéramos movernos sin ser vistos. Caminamos por calles estrechas donde el olor a aceite frito y a humo de motor se mezclaba en el aire. Edificios grises se alzaban a ambos lados, y la gente pasaba apresuradamente sin siquiera mirarme. Ahora que estaba limpio y vestido discretamente, ya no parecía un refugiado. Tras unos 20 minutos, llegamos a un edificio de 3 plantas aparentemente normal. El joven trabajador llamó a la puerta siguiendo un patrón preciso. 3 golpes, una pausa, 2 más. Se entreabrió la puerta. Una mujer asomó la cabeza. Lo miró primero a él y luego a mí. Algo en su expresión cambió de inmediato. Una dulzura que me aceleró el corazón. «No se trata del tren de carbón», dijo mi acompañante con discreción. Parecía comprender. La puerta se abrió del todo. «Pase rápido». El trabajador asintió brevemente
y se marchó antes de que pudiera darle las gracias. Entré en un espacio pequeño y acogedor. Un sofá desgastado, una mesa con sillas de distintos estilos y algo en la pared me hizo contener la respiración. Una sencilla, pero inconfundible, cruz de madera. Casi me fallan las rodillas. La mujer me condujo hasta el sofá. «Siéntate. Te traeré algo caliente y luego podemos hablar». Me senté, aún asimilando la realidad. Había estado en el lugar más oscuro imaginable, enterrada viva durante 3 días, y ahora estaba allí, a salvo, con comida, agua y gente dispuesta a arriesgarlo todo para ayudarme. Oí voces que venían de otra habitación, y al poco rato, la mujer regresó con un humeante tazón de sopa y arroz. Detrás de ella venía un anciano, con el pelo blanco como la nieve. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa sincera. «Me llamo Pastor Kim, y acaban de presenciar un milagro». Miré la sopa, luego la cruz en la pared, y finalmente, mis manos, que aún temblaban, pero seguían vivas. «Sí», susurré, «creo que sí». Pasé 3 días en esa casa, antes de poder caminar sin que me temblaran las piernas. El pastor Kim y su esposa me cuidaron como si fuera su propio hijo. 3 comidas calientes al día, una cama de verdad con sábanas limpias, medicinas para mis heridas y, sobre todo, tiempo para asimilar todo lo que había vivido. Por la noche, cuando el silencio llenaba la pequeña habitación, aún podía sentir el movimiento del tren, el carbón contra mi piel, la oscuridad sofocante. Pero ahora, esos recuerdos venían acompañados de algo más, la certeza de que nunca había estado solo en ese vagón. La tercera noche, el pastor Kim se sentó conmigo en el pequeño comedor. Colocó algo envuelto en un paño suave sobre la mesa. Al desenvolverlo, vi lo que era: una Biblia. A diferencia de las que había visto escondidas en los sacos de arroz, esta era grande, con una cubierta de cuero desgastada y páginas marcadas por el paso del tiempo. Abrió el libro con reverencia, hojeándolo hasta encontrar el pasaje que buscaba. «Salmo 23», dijo en voz baja. «Las palabras que susurraste en la oscuridad, déjame leértelas completas». Y entonces comenzó a leer, con voz tranquila pero firme: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento». Cada palabra parecía vibrar en mi interior, como si la hubiera oído antes, pero nunca la hubiera comprendido del todo. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de dolor, sino de reconocimiento. Pensé en la carreta, el carbón, la sed, la absoluta soledad. Pensé que tal vez mi vida había terminado allí, pero, de alguna manera, aquella oscura carreta se convirtió en el camino hacia mi salvación. El pastor Kim cerró la Biblia y me miró con ternura a los ojos. «Min Seok, ¿entiendes lo que pasó? Dios te escondió en la oscuridad para traerte a la luz. Te puso en esa tumba de carbón para que pudieras resucitar en libertad». Su esposa, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó y me puso la mano en el hombro. «Pasaste por algo que muchos jamás comprenderán. A veces, Dios permite que entremos en valles, no para destruirnos, sino para transformarnos», concluyó. Miré mis manos, marcadas por el polvo de carbón, por el sufrimiento, por el trabajo forzado, pero también manos que habían sido sostenidas, incluso en la oscuridad, por algo superior a mí. No era un castigo, comprendí en silencio, era un rescate. El pastor Kim asintió, y sus palabras resonaron en mi interior. En cada momento oscuro de tu vida, en cada lugar donde te sientas asfixiado, en cada instante en que el polvo te ciegue, Dios está ahí, guiándote. Incluso cuando no puedes verlo, especialmente cuando no lo ves, Él te está llevando a donde necesitas estar. En los días siguientes, me hablaron de otros que me habían precedido, hombres y mujeres que habían cruzado ríos helados, escalado montañas de noche, arriesgado todo por una oportunidad de vivir libre. Cada uno tenía su propia historia de supervivencia imposible. Cada uno había sentido esa misma presencia invisible en los momentos más oscuros. Algunos habían huido de campos de trabajo, otros simplemente querían vivir sin miedo, reunirse con sus familias
o simplemente tener una vida digna. Pero todos compartían algo. Habíamos cruzado valles de sombras y descubierto que nunca estábamos solos. El pastor Kim me ayudó a contactar con organizaciones que apoyan a los refugiados. Me explicó el largo proceso, solicitudes, entrevistas, esperas interminables. Pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido: esperanza. Una mañana, mientras tomábamos el té junto a la ventana, se sentó a mi lado. ¿Qué harás con esta nueva vida?, Min Seo-kok preguntó, porque ahora tienes una oportunidad que muchos jamás tendrán. No necesité pensarlo mucho. Quiero contar mi historia. Quiero que otros sepan que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente. Él guía cada paso, incluso cuando no nos damos cuenta, y sonríe en silencio cuando nos acercamos a la luz. Hoy, tras aquel viaje en el vagón de carbón, vivo libre. Mis manos aún conservan cicatrices, mi espalda recuerda el peso del trabajo forzado, pero mi corazón guarda algo más preciado: la certeza absoluta de que nunca estuve sola. Quizás ahora te encuentres en tu propio carruaje oscuro. Quizás sea un trabajo que te agota, una relación que te asfixia o una situación que parece desesperada. El polvo de la vida diaria te ciega y no puedes ver a dónde vas. Quiero que sepas algo muy importante. Ese tren está en movimiento. Dios no te puso ahí para mantenerte atrapado. Te puso ahí para llevarte a donde necesitas ir, a la libertad que aún no puedes ver, al propósito que te espera al otro lado de la oscuridad. No te rindas a mitad de camino. Sigue respirando, sigue orando, sigue confiando, porque cuando esa puerta finalmente se abra y la luz brille, te darás cuenta de que cada segundo que pasaste en las sombras valió la pena. Si esta historia te conmovió, compártela. Alguien necesita saber que también está pasando por lo mismo. Y si necesitas oración ahora mismo, escríbenos amén en los comentarios. Esta comunidad es como esos trabajadores que me ayudaron en el vagón del tren, gente común que elige ser parte de milagros extraordinarios.